Tengo en mis manos un libro precioso que te quiero leer. Es la Biblia, un libro sagrado para los cristianos, que son las personas que creen en Jesús y en sus enseñanzas. La Biblia contiene la palabra de Dios. En ella aparecen historias que sucedieron hace mucho, mucho tiempo, en el principio del principio. Están llenas de enseñanzas y consejos de cómo podemos hacer para ser buenas personas. Tú quieres ser una buena persona, ¿verdad? Yo sé que sí. También nos enseña quién es Dios, quién es Jesús y cómo empezó la vida en la tierra. Permíteme entonces contarte algunas de estas historias para que las entiendas mejor. Las estaré narrando para ti con palabras sencillas y claras. Yo sé que te van a gustar porque tú eres un niño muy bueno. Escuchemos entonces. Hace mucho, mucho tiempo no existía el mundo, ni el cielo, ni el sol, ni las estrellas. Ni siquiera existían el día y la noche. Solo había aguas agitadas que ocupaban un espacio enorme, oscuro y vacío. Entonces Dios creó la luz y ese fue el primer día. El segundo día, Dios creó el cielo. Debajo del cielo solo había agua. Dios juntó las aguas y creó los mares. Entre los mares había tierra seca. Entonces Dios hizo crecer toda clase de plantas y árboles en la tierra. Y ese fue el tercer día. Al día siguiente, Dios puso el sol en el cielo para que iluminara de día y puso la luna para que iluminara de noche. El quinto día, Dios dijo que toda clase de criaturas debían nadar en los mares y que toda clase de aves debían volar en el cielo. Las bendijo, les dijo que formaran sus familias y que vivieran por todo el mundo. El sexto día, Dios creó todas las diferentes criaturas que viven en la tierra. Recogió un puñado de polvo y le dio forma de hombre. Le echó su aliento para que cobrara vida. Este fue el primer hombre y Dios lo llamó Adán. Dios no quería que Adán se sintiera solo y creó una mujer y la llamó Eva. En solo 6 días, Dios creó el mundo entero, todas las plantas, las aves y los animales, y también las primeras personas. Y vio que todo era bueno. El séptimo día, Dios descansó y dijo que cada séptimo día debía ser un día sagrado para descansar. Adán y Eva vivían en un hermoso jardín que Dios había creado especialmente para ellos. Estaba lleno de flores y árboles frutales. Dios le dijo a Adán que podía comer de los frutos de todos los árboles, excepto los que crecían en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si los comía, moriría. Adán y Eva eran muy felices en el jardín. Había ríos cristalinos y toda clase de animales y pájaros. Adán y Eva se hicieron amigos de todos ellos. Algunas veces, durante los atardeceres cálidos del verano, Dios paseaba por el jardín con Adán y Eva y hablaba con ellos. En el jardín vivía una serpiente. Una tarde tranquila se deslizó hacia Eva y le susurró al oído: Dios dijo que podías comer de los frutos de todos los árboles, ¿verdad?, preguntó. Sí, respondió Eva, excepto los frutos del árbol de la ciencia que está en el centro del jardín.
si los tocamos o los comemos, moriremos. No moriréis, susurró la serpiente. Dios sabe que si los coméis, os volveréis tan sabios como dioses. Eva caminó lentamente hasta el árbol especial. Los frutos parecían deliciosos. Tomó uno y le dio un gran mordisco. Cuando Adán se acercó, le dio el resto del fruto para que lo comiera. Entonces Adán y Eva se miraron y por primera vez se dieron cuenta de que estaban desnudos. Sintieron mucha vergüenza. Antes de que pudieran volver a mirarse, tuvieron que correr y hacerse unas ropas con hojas cosidas entre sí. Al anochecer, Dios entró en el jardín. Adán, dijo, ¿dónde estás? Estoy aquí, me he ocultado de ti porque ahora sé que estaba desnudo, dijo Adán. ¿Cómo lo sabes? ¿Has comido del fruto que te dije que no tocaras?, preguntó Dios. Me lo dio Eva, dijo Adán. ¿Por qué me has desobedecido?, Dios le preguntó a Eva. La serpiente me dijo que lo hiciera, dijo Eva. Debéis abandonar mi jardín, porque habéis desobedecido, dijo Dios. Tendréis que trabajar duro para cultivar alimentos. La tierra será dura y pedregosa y estará llena de espinas y cardos. Y cuando os hagáis viejos, moriréis. Dios observó cómo Adán y Eva abandonaban el jardín. Tenían que empezar a vivir una vida nueva y dura en la tierra. Estaban muy tristes. Para que nadie pudiera volver a entrar, Dios envió un ángel con una espada en llamas para que vigilara el jardín del Edén.